Pues el día de hoy estamos muy emocionados porque una vez más venimos a la exposición de la palabra. ¿Cuánto les emociona estudiar la Biblia? A ver, levanten su mano. Bien, como a 8. Nada, no es cierto. Bueno, pues sí debemos estar emocionados, pero también debemos de venir siempre con una expectativa de qué es lo que me va a decir el Señor. Y si lo que el Señor me va a decir va en contra de mis intereses, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que a lo mejor de un inicio cuando te diga el tema vas a decir, ay, quizá eso yo ya lo hago, pero vamos a ver si realmente es así. El título es Rindiendo el control total de mi vida a Jesús. Repite conmigo, rindiendo el control total de mi vida a Jesús. ¿Estás rindiendo el control total de tu vida a Jesús? ¿Cómo qué porcentaje tú crees que le estás rindiendo al Señor? A ver, necesito que seas honesto y que me digas un 10%, un 20%, un 50%, un 80%, un 90%, un 99%. A ver, quiero escucharlos. Levanten su mano. ¿Qué porcentaje más o menos piensas que le está rindiendo al Señor? ¿No? ¿Ni uno? A ver, adelante. 50%, ok. Ya ahí va a medias. ¿Alguien más? 50 es más que un 5. A ver, ¿cuánto le están rindiendo ustedes? ¿Un qué? 90. Bien, gracias a Dios. A ver, ¿quién le está rindiendo, siendo honestos, como un 15 o un 20%? A ver, levanten su mano. Ok. Como un 30 al 50. Del 30 al 50, a ver, levanten su mano. Ok. De un 50 a un 80. Ok. Y de un 80 a un 100. Ok. Y los que no levantaron la mano, yo creo no se pusieron desodorante. Pero el día de hoy vamos a hablar de lo que realmente es el cristianismo. Se ha puesto de moda, muy de moda, el ir y compartir el evangelio diciéndole a las personas que acepten a Jesús como su Salvador. De hecho, yo escuché acerca de una revista que decía que es un error muy grave cuando vamos a compartir el evangelio, hablar del señorío de Cristo. Que primero los debemos de buscar llevar a salvación y que ya después, como una cosa secundaria, a lo mejor va a llegar que esa persona pueda someterse al Señor. Algunos he escuchado que dicen, ay, bueno, es que mi hijo está apartado de la fe, pero yo tengo confianza porque en algún momento hizo una oración. Hay muchas personas que han hecho la oración para pedirle a Jesús, sé mi Señor y sé mi Salvador. Pero el que ellos le pidan a Jesús que sean su Señor y su Salvador no significa que todas las personas que hacen esa oración se someten a Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El rendirnos delante de Dios no viene como una experiencia secundaria después de la salvación. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, el arrepentimiento viene en el momento en que nosotros también le entregamos nuestra vida al Señor. Entonces decir al Señor, te entrego mi vida, no solamente significa no me quiero ir al infierno, significa a partir de hoy yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Hay un libro muy bueno que hace como 2 meses leí que hablaba de unas tesis que hacía una persona acerca de todo lo que había escuchado. ¿Se apagó? Creo, ¿se me escuchan? Que se había escuchado, que todo lo que había escuchado, todas las predicaciones, enseñanzas, lo que él había estudiado, ¿qué crees que hacía? Hacía una libreta
para no olvidar lo que él había aprendido del Señor. Entonces, primero, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Que hayas aprendido, debo de leer mi Biblia de día y de noche, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces lo anotaba en su libreta, pero lo anotaba no solamente como un apunte de algo padre que se dijo, sino lo anotaba para buscar llevar a la práctica. Conforme iba pasando el tiempo, llegó el momento en donde empezó a clasificar todo aquello que había escuchado y que había estudiado y que le había dicho el Señor que tenía que hacer, y lo empezó a clasificar. Bueno, esto es para mi matrimonio, esto es para mi vida en lo secreto, esto es para mi relación con mis amigos, esto es para mis pláticas. Y decía que durante sus tiempos de oración, él oraba para que eso que él había estudiado en la palabra de Dios lo pudiera llegar a practicar. Los fines de semana, los sábados, antes de que llegara el domingo y una vez más recibiera información o instrucción de parte de Dios, hacía un análisis para ver si realmente estaba avanzando o no estaba avanzando. Y así semana a semana, semana a semana. Este libro fue tan popular porque contenía todo aquello que le había hablado el Señor durante décadas. En todas las áreas, ponía el versículo, ponía la instrucción, y los fines de semana se dedicaba el sábado a ver si realmente estaba avanzando. Es bien importante, si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, el poder obedecer lo que Él dice. Y para poder obedecer lo que Él dice, nosotros deberíamos analizar continuamente nuestro andar en el Señor. No es tan fácil como decir, yo sí lo hago porque voy a la iglesia. Yo sí lo hago porque he dejado algunas cosas. Yo sí lo hago porque he renunciado a esto o he renunciado a lo otro. Vemos ejemplos como el caso de Judas, que parecía un creyente genuino, pero que había una área de su vida que no le había rendido al Señor. Él había renunciado a muchas cosas. Había renunciado a tener su propia vida, había renunciado a hacer lo que él quería. Él era un seguidor de Cristo, pero una área no le entregó al Señor. Y cuando esa área que no le había entregado al Señor, que era la codicia, se puso a un lado y tuvo que escoger entre su codicia, su deseo de tener más dinero o más cosas y seguir al Señor, ahí fue cuando tomó una mala decisión. El día de hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos confronta a que no solamente le entreguemos parcialmente nuestra vida al Señor, sino que busquemos entregarle nuestra vida por completo a Dios. Hay una diferencia muy grande entre invitar a Jesús a nuestra vida y rendirnos a Jesús. Una invitación es, pues ojalá y Él quiera, ojalá y Él venga, aquí está la puerta abierta. Pero rendirnos hacia Él es reconocer que Él es Dios y que Él es Señor. Muchos han hecho lo primero, han hecho invitaciones al Señor, han hecho oraciones, han llorado, pero no se han rendido al Señor. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21, y el Señor nos da una advertencia. Y esta advertencia es muy fuerte. Esta advertencia, el Señor nos dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que dice que Jesús es su Salvador va a ser salvo. No todo aquel que cree que es perdonado realmente lo es, sino que hay una evidencia en nuestra vida del señorío de Cristo. La palabra de Dios vamos a estudiar el día de hoy, Romanos capítulo 10, verso 9. Lo vamos a estudiar expositivamente, frase por frase, palabra por palabra. Y lo tenemos que analizar y lo tenemos que estudiar, porque si nosotros lo leemos superficialmente, pareciera que al repetir una oración, nosotros encontramos la salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué implica confesar?
¿Qué implica creer? ¿Qué implica la salvación? El día de hoy, el Señor nos va a dirigir a través de su palabra para entender este pasaje. Jesús tiene una parte de tu vida o es dueño de tu vida. ¿Consideras a Jesús para tomar decisiones o consideras a Jesús solamente cuando estás metido en problemas? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios en cada cosa que haces o en algunas? ¿Tú tienes una vida que te pertenece o tu vida le pertenece al Señor? Y el día de hoy vamos a ser expuestos a lo que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Y estas buenas noticias, claro que incluyen la salvación, pero también incluyen un nuevo caminar. La palabra de Dios nos enseña que hay un camino ancho por el cual muchos van. En el camino ancho las personas hacen lo que ellas quieren. En el camino ancho puedes ir saltando de acá para allá, puedes regresar y algunos dicen no me pasa nada, no me caigo, estoy en el camino ancho. Pero ¿a dónde conduce el camino ancho? A la perdición. Pero por otra parte, la palabra de Dios nos enseña que hay un camino angosto, un camino en el cual yo le tengo que preguntar al Señor: Señor, ¿debo de dar este paso? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto, que yo haga el otro, que yo pueda acercarme a esa persona, que yo pueda hacer algo por esa persona, que yo pueda establecer esta amistad? Y entonces empiezas a preguntarle al Señor, porque nuestra vida le pertenece. Él la compró en la cruz del Calvario y debemos de ser personas que oran continuamente para saber: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Pensé que ya me iban a agarrar a palazos, dije, ¿qué herejía dije? Pero no, se les cayó el café. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el contexto histórico de Romanos que vamos a estudiar. Romanos capítulo 10, verso 9. Se dirige esta historia, el apóstol Pablo empieza a hablar de los israelitas. Ellos tenían más conocimiento que tú y que yo de la palabra de Dios. Ellos, para aprender, por ejemplo, el abecedario, nosotros utilizamos la canción, ¿no? De ahí viene la A. Ellos, ¿sabes cómo aprendían el abecedario? Con el Salmo 119. El Salmo 119 está dividido en letras. Y entonces cada letra habla de cómo es importante que nosotros busquemos la palabra. Y entonces empieza todas las letras no se llama abecedario. Abecedario es el de nosotros. Se llama alefato. No, alfabeto no. Eso es del griego, creo. Alefato, creo que sí se llama alefato. Entonces ellos empezaban a estudiar la letra y empezaban a estudiar el idioma, y mientras iban creciendo estudiando el idioma, ellos memorizaban las escrituras. No solamente lo tenían como parte de su enseñanza para entender su lenguaje, sino que también llegaban a una edad, a la edad de los 13 años, donde la mayoría de los niños tenía que dominar el conocimiento de los primeros 5 libros de la Biblia. Y si querían extenderse hacia una vida religiosa, tenían que aplicar todavía para conocer no solamente los 5 libros, sino también los profetas, los libros históricos y los libros sapiensales. Algunos dirán: wow, a mí me encantaría tener ese conocimiento. Entonces, ¿por qué el Señor habló tan fuerte contra ellos? Porque ellos tenían el conocimiento, se sabían los versículos, religiosamente hacían cosas, pero no obedecían al Señor. En el momento de las pruebas, en el momento de decidir entre Cristo y Barrabás, o Cristo y sus deseos, o Cristo y otra cosa, generalmente escogían otra cosa. En cada uno de nosotros hay un traicionero potencial.
Dentro de cada uno de nosotros hay un Judas potencial. Y día a día nosotros tomamos decisiones para poner en primer lugar a Dios o en primer lugar otra cosa. El día de hoy nosotros debemos de decidir quién es nuestro Dios, si lo vamos a seguir o si vamos a hacer las cosas a su manera. Hay algunos que dicen, bueno, es que Dios no es tan estricto, ¿no? Ahorita estamos en la gracia, no importa lo que hagamos, el Señor nos va a perdonar. Dice el apóstol Pablo, porque estamos en la gracia, entonces ¿pecaremos? En ninguna manera. ¿Qué es pecar? Pecar no solamente es irte a Garibaldi a ponerte borracho y a buscar cosas que no debes de buscar. Hay gente que dice, eso es pecar. Pecar es saber lo bueno y no hacerlo. ¿Será pecado no congregarse? ¿Será pecado no amar a nuestros hermanos? ¿Será pecado no poner a Dios en primer lugar? Entonces nos damos cuenta que en varias áreas quizá nosotros estamos pecando. La pregunta es, ¿qué haces cuando te das cuenta? El día de hoy, la palabra de Dios nos va a mostrar cómo se le advirtió al pueblo de Israel. Romanos capítulo 10, versículo 2. Ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos tenían el conocimiento, pero no tenían el conocimiento correcto. Cuando tú tienes conocimiento y no tienes una relación con Dios, ¿sabes qué va a empezar a pasar? Vas a empezar a usar tu conocimiento para juzgar a los demás. Pablo le dice a Timoteo, le dice, ten mucho cuidado de aquellos que se creen doctores de la ley, pero que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque el propósito de Dios en cuanto a la palabra es que nosotros tengamos un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, a la cual, dice el apóstol Pablo, muchos se desviaron. Muchos tomaron otro camino y usaron la palabra para pisotear, para juzgar y no para tener fe, para tener amor. Muchos se desviaron. Y el día de hoy vemos eso también dentro de las congregaciones. Vemos eso también dentro de personas que se dicen ser creyentes. Ahora, ellos tenían el conocimiento de Dios, pero ¿cuál fue su problema? Romanos capítulo 10, versículo 3. Pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Conocen los caminos de Dios, pero no se sujetaron a ellos. No se sujetaron a la vida que Dios quería que tuvieran. El Señor les mostró que tenían que leer la Biblia, el Señor les mostró que tenían que orar, el Señor les enseñó lo importante que es el ayuno, el Señor les mostró lo importante que es que amemos a los demás, que honremos a nuestros padres, que oremos por las autoridades. Pero a mucha gente no le importa. No le importa lo que el Señor dice. No le importa lo que diga su palabra. No leen su palabra. Esa es una evidencia muy grande de la anarquía que hay en el ser humano. ¿Por qué voy a leer la Biblia si no me voy a sujetar a ella? Entonces, una persona que generalmente no tiene transformación, no tiene crecimiento, es una persona que vive apartada de la palabra de Dios. Porque ¿para qué voy a leer algo a lo cual no me voy a sujetar? Pero recuerden, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. ¿Estás oyendo la voz del Señor? O quizá tu corazón ya está tan endurecido que pareciera que cada enseñanza ya es repetitiva, que pareciera que todo lo que tú sabes ya lo sabes, y a lo mejor empiezas a considerar que es una pérdida de tiempo seguir buscando en la palabra de Dios, seguir discipulándote o seguir congregándote. Porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí hay una palabra clave para entender lo que es el verdadero cristianismo. Esta palabra es sujetar. Esto no es parte de la naturaleza humana y caída.
A las personas no les gusta sujetarse a las autoridades. Ejemplos. Pasaron los ministros, les dijeron, ocupen los lugares de enfrente. Hay lugares de enfrente vacío. Pero no nos gusta sujetarnos. El de tránsito nos dice, aquí no, y ahí te pones. Señalamientos de límites de velocidad. A 80 kilómetros por hora, tú vas a 180. Le agregas uno para que no se vea tanto. Es que todo mundo lo hace. Es que hay una rebeldía dentro de nosotros que a veces es increíble cuando nos ponemos a analizar cuánto fallamos una tras otra, tras otra, tras otra vez. ¿Cuántos son padres? A ver, levanten su mano. ¿A cuántos de ustedes como padres les gustaría que sus hijos se sometieran el 20%? ¿El 90%? ¿O el 100%? A ver, levanten la mano los del 100. Levanten la mano los de 90. Yo con 90 estoy bien. Los que dicen yo con 50. A ver, levanten su mano. Ya es alguien muy desesperado, ¿no? Que ya no le hace caso. Ya con 50. Bueno, igual tu padre que te ama quiere que tú te sujetes a él. No para arruinarte la vida, sino porque al nosotros sujetarnos, estamos confiando en que sus caminos son mejores que los de nosotros, en que su palabra me da una sabiduría que no está en mí, que yo no puedo tomar mejores decisiones que las que el Señor, si me guía a través de su palabra, yo voy a tomar. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, aún conociendo, aún viendo milagros, no se sujetaron a la palabra de Dios. Esta palabra sujetar viene del griego hipotazo, que significa someterse voluntariamente a una autoridad. El día de hoy se acercó un joven a mí a decirme, pastor, ¿hasta qué punto debo de sujetarme a mis papás? ¿Qué le hubieras dicho? Depende, ¿no? Algunos le hubieran dicho, depende. ¿Tu papá es bueno o es malo? ¿Tu papá se lo merece o no se lo merece? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Es que se la pasa prohibiéndome esto, prohibiéndome el otro, prohibiéndome esto, y parece que todo me quiere arruinar la vida. Y le digo, ok. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quién puso esa autoridad? Dios. ¿Dios se habrá equivocado de autoridad que te puso? No. ¿Qué te dice que hagas por la autoridad? Que ore por ella y que me sujete. Le digo, entonces, ¿para qué me preguntas si ya sabes? Es que lo sabemos, pero no lo hacemos. O lo hacemos cuando nos conviene. A ver, aquí ¿cuántos tienen todavía a sus papás en vida? Levante su mano. Si a ti te gustaría que tus hijos te honraran, deberías aprender a honrar a tus padres. ¿En qué porcentaje? ¿80%? 100%. Es que no se lo merece. Honrar es dar honor. Honrar es bendecir. Honrar es aún cuidar económicamente de tus padres. Y todo esto no es un tema, escucha muy bien, no es un tema de que a mí me sobra, yo lo puedo hacer. No, es un tema de honra. Yo he visto familias en que muchas veces el que menos tiene es el que más ayuda a sus padres. Es una cosa del corazón, ¿ok? Martín Lutero afirmó, la fe verdadera es una confianza viva e inevitablemente produce obediencia. Hay una fe verdadera y hay una fe muerta. La fe verdadera es una confianza viva que si yo pongo en práctica los mandamientos de Dios, yo estoy seguro. El enemigo nos hace creer, no le hagas caso al Señor, no, te va a faltar, no te conviene, no. Y el enemigo busca ponerte a ti en primer lugar. Pero cuando nosotros venimos al señorío de Cristo, Jesús se tiene que convertir en el primer lugar. La salvación no solamente es creer en Jesús, es rendirse completamente a Él.
Y es por eso que el día de hoy vamos a ver unos puntos muy importantes. Yo sé que la introducción estuvo larga, no te preocupes, la enseñanza va a ser más corta, pero era bien importante llegar hasta aquí. ¿Qué significa este versículo? Vamos por favor a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esta palabra, Señor, Kyrios, se usa para Dios y significa alguien que tiene el control de todo. Alguien que tiene la autoridad de todo. Yo sé que a muchos les gusta cantar, Señor, tú tienes toda la autoridad, todo el poder, todo el reino, amén. Y nos encanta decir eso. Pero someternos, buscar hacer su voluntad. ¿Qué implica que Jesús sea Señor o el Kyrios de nuestra vida? Implica tres cosas. Número uno, que Jesús tenga la autoridad absoluta. Repite conmigo, autoridad absoluta. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él tiene la autoridad absoluta para hacer todo lo que Él quiere. Es por eso que cuando nosotros oramos como creyentes, no oramos para que se haga nuestra voluntad, oramos para que se haga su voluntad. Si no, no estás orando correctamente. Hace poco me mandaron, ¿no?, una imagen de Señor, te pido que hagas tu voluntad, pero que tu voluntad también sea mi voluntad. Y a veces nosotros pensamos, ay, bueno, es que yo ya tengo un Dios, entonces ahora le puedo decir, sáname, restaura mi matrimonio, haz esto con mis hijos, el otro hijo que le vaya bien, el otro hijo que le vaya bien, este que haga esto. O sea, tú no quieres un Dios a quien someterte. Tú quieres un chalán que tenga todo el poder para hacer un montón de cosas, que haga lo que tú quieras. Yo te quiero hacer una pregunta. Jesucristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, ¿es digno de que le sirvas? Y luego, no, es que yo le sirvo a mi manera. Ah, bueno, a ver, ¿cuál es tu manera? Hay una manera de servicio, que es que nosotros sirvamos a nuestros hermanos en la congregación, nos ayudemos unos a otros a parecernos más a Cristo Jesús, ¿sí o no? Tú no creas que el servicio es andar diciendo allá afuera, Dios te bendiga. El servicio se muestra dentro del cuerpo. Dice la palabra de Dios que cada uno de ustedes tienen una función. Unos son oreja, otros son pie, otros son mano. Y escucha muy bien, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Y al tomar la actitud de no servir a nuestros hermanos, estamos creyendo que no nos necesitan. Voltea con las personas y especialmente con alguien que no está sirviendo y dile, eres necesario para el servicio de Dios. Vamos, volteen. Eres necesario para el servicio de Dios. Ahora las personas que escucharon eso digan, ya sé, pero no quiero. Hay un meme, ¿no?, que decía, oblígame, perro. ¿Lo han visto? ¿El Señor nos puede obligar, sí o no? Está parte de su palabra, ¿no? Él nos dice, fíjate, hay dos maneras de que nosotros podamos vivir. Siendo siervos de Dios, para ser siervos de Dios tenemos que obedecerle. O siervos de la injusticia, siervos del pecado. Y para ser siervos del pecado, ¿qué tenemos que hacer? No lo malo. Para ser siervos del pecado tenemos que no hacer la voluntad de Cristo. Hay personas, ¿tú crees que hay personas que hacen lo bueno y que están en pecado? Sí, hay muchas personas que tienen muchas vidas buenas, pero eso no significa que estén haciendo lo que Dios les mandó a hacer. La palabra pecado viene del griego amartia, que significa dar en el blanco. Cuando una persona no da en el blanco, no da en donde Dios quiere que esa persona actúe, cuando no usa sus dones, sus talentos, su palabra para hacer la voluntad de Dios, no importa qué tan perfecto haya sido ese tiro, no estás cumpliendo el propósito de Dios.
¿qué porcentaje de cristianos debería servir? Todos. Todos. Y eso es algo muy interesante, porque el servir no tiene que ser porque alguien te force. Tiene que venir de un agradecimiento genuino, de tal manera que como el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, él estaba equivocado, pero de repente se dio cuenta que estaba persiguiendo a Jesús. Y cuando Jesús se le manifestó, ¿cuáles fueron las preguntas del apóstol Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento su vida dejó de estar centrada en lo que él quería y empezó a estar centrada en lo que Dios quería. Qué fuerte es esta enseñanza. Qué fuerte es la enseñanza de que Jesús es el Señor de los creyentes y que cuando tenemos una obediencia parcial es porque quizá no nos hemos rendido delante de Él. Lucas, ese ya lo leí, perdón. Mateo 28:18, dice la palabra de Dios: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Nosotros nos podemos rendir al Señor y nos debemos de rendir al Señor porque Él es el Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra. La palabra de Dios nos dice que por cuanto Él se sujetó al Padre, a Él se le es dada esta autoridad. Él tiene esta autoridad. Nosotros no somos señores. Nosotros no somos amos de nuestra vida. Devuélvele a Jesús aquello por lo cual Él murió. No lo retengas para ti. Devuélvele a Jesús aquello por lo cual Él pagó. John MacArthur escribió: no existe tal cosa como recibir a Jesús como Salvador sin someterse a Él como Señor. Jonathan Edwards escribió: la evidencia de la verdadera conversión es un corazón inclinado a la autoridad de Cristo. No, el ser cristiano no es cantar fuerte, no es todo el día escuchar canciones, alabanzas. Eso no es ser cristiano. Es una evidencia, ¿no? Cuando empiezas a buscar las cosas de Dios está bien, pero si solamente cantas y no haces, Jesucristo dio un ejemplo muy claro. Un padre tenía 2 hijos, uno de ellos decía: no voy, y fue. Y el otro: sí voy, sí voy, sí voy, y no fue. Y pregunta a Jesús: ¿de cuál de los 2 hijos se agradó el padre? Respondan ustedes: ¿del que dijo no voy y sí fue? ¿O del que decía que iba y no fue? ¿De cuál creen que se agradó el padre? Del que sí fue. Y a veces en las alabanzas estamos así: me rindo delante de ti, te entrego todo lo que soy. Y el Señor dice: sí, pero ¿cuándo? Se escucha muy bonito. Hombre, ¿no? Te amo, mi amor. Y ¡pum! Se enoja y un guamazo. ¿Sabes qué? Mejor no digas tantas cosas y empieza a amar. Te amo, mi amor, te lo prometo. ¿Y por qué pones el cuerno una tras otra, tras otra, tras otra vez? No, pero te amo. Nuestras palabras deben de ir acompañadas de acciones para que se encuentre una congruencia. Ustedes, al rendirse a Dios y mostrar que son siervos de Cristo, al mostrar que Jesús es su Señor y su Salvador, eso impacta a las personas que no conocen al Señor. Una persona que sigue a Dios a medias es una persona que afecta la vista del evangelio de los que no creen en el Señor. ¿Alguno de ustedes quizá antes de venir a la palabra de Dios conoció a alguien que se decía cristiano, pero que era alburero, que era grosero, que era tranza, que hacía cosas que no debía? Oh Señor, te doy gracias por estos alimentos, amén. Ay, ese hijo de quién sabe qué. Oh Dios santo, acabas de orar. De una misma fuente no pueden salir dos maneras de hablar. Y no es legalismo, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser hipócrates, actores, gente que aparente algo y que no lo haga. Entonces, el día de hoy el Señor nos llama a confesar a Jesús como nuestro Señor, pero también a tomarlo como nuestro Señor.
Segundo punto, y creyeres en tu corazón. Jeremías 17:9. Si tú te dejas llevar por tus emociones, ¿qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Has escuchado a esas personas de sigue tu corazón? Ve la mayoría de películas de Disney y es eso. Sigue tu corazón. Sigue tus sueños. ¿No? ¿Quién vio Moana? A ver, levanten su mano. La mamá, no te metas ahí, no vayas ahí. Ay, es que yo siento ir. Y va y encuentra una gran aventura. ¡Wow! Le fue bien. La desobediencia le trajo cosas buenas por seguir su corazón. Bueno, la Biblia no funciona así. La palabra de Dios no nos enseña que sigamos nuestro corazón. Es más, nos dice, ten cuidado, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Dile al que está a tu lado, mi corazón es engañoso. Más que tú, imagínate cómo está. La fe no debe de ser emocional, sino debe ser una transformación. Entonces, ¿en qué me voy a fiar si no me fío en mis emociones? Lo voy a hacer, me siento bien, lo hago. No me siento bien, no lo hago. ¿Cuál va a ser mi guía? Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y la palabra de Dios nos va a contestar cuál debe ser nuestra guía. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Fíjate, antes de decir sigue tu corazón, pone algo antes del corazón. Fiarnos en el Señor. Y que nuestras emociones, nuestros pensamientos vayan como consecuencia de que nosotros nos estamos fiando en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y repite, no te apoyes en tu propia prudencia. A ver, toma tu dedo, señala tu cabeza y dile, no te voy a hacer caso. Dile, no te voy a hacer caso. Lleva ese dedo a tu Biblia y dile, a ti sí te voy a hacer caso. ¿Ok? Regresa tu dedo a tu cabeza y dile, que no te voy a hacer caso. Y ahora, si tú crees que esto es muy necio, si quieres darle un zape de vez en cuando. Pero ya deja de apoyarte en tu propia prudencia. Mira, yo cuando vine al Señor me di cuenta. Era una persona que quería hacer lo bueno. Ay, no te quería lastimar. ¿Y cuántas personas lastimamos? Ay, no creí que mi vida fuera a acabar así. Ay, no creí que me fuera a pasar esto. Y todo por ponernos a nosotros primero, nosotros después y nosotros en tercer lugar. Y al Señor muchas veces solamente lo buscamos. Señor, ya destruí mi vida, ven a arreglarla, ayúdame. Y el Señor te empieza a levantar, te empieza a ayudar y otra vez te apartas a hacer lo que quieres. Y otra vez te apartas una y otra vez. Como la mujer de Oseas, la cual tenía un esposo que la amaba y ella la conoció siendo prostituta. Y después de haber conocido el amor de su esposo, tú dirías, guau, pues ya, ¿no? O sea, se entregó a su esposo, aprovechó esta nueva oportunidad. Pues esta mujer no, se salía, se iba otra vez a buscar quien comprara su cuerpo para otra vez estar en pecado. Y el esposo iba, la rescataba, la limpiaba, la llevaba a casa. Y ella otra vez volvía, y otra vez volvía a salirse, y otra vez volvía a salirse. Qué fuerte ver cuánto nos ejemplifica esa mujer a cada uno de nosotros. No estoy señalando a nadie, todos tenemos estas luchas. Lo que hemos hablado acerca del señorío de Cristo no es algo que solamente algunas personas luchen. A lo mejor aquí hay alguien que dice, ahora sí, hablo de mí, me echo pedradas. Todos los que estamos aquí, nos queda la prédica de hoy, porque todos tenemos cosas que todavía no le entregamos al Señor. Por último, y termino, la palabra de Dios tiene una promesa, serás salvo. Cuando nosotros reaccionamos al llamado de Dios, hay salvación. El Señor nos perdona. La mujer que fue cachada en el acto mismo del adulterio,
Dijo, quien esté libre de pecado, arrójale la primera piedra. Y no había quien, no. Y le dijo, ¿quién te condenó? Y ella, ninguno, maestro. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Y a pesar de que le hemos fallado al Señor, Él nos dice el día de hoy, no te condeno. Ya me conoces desde hace tiempo, sigues haciendo lo que tú quieres, no te condeno. Pero levántate y ya no falles más. Levántate y toma el señorío de Cristo en serio. Levántate y no peques más. La salvación incluye justificación, regeneración, santificación y glorificación. Toda la obra de Cristo es poderosa, pero el día de hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, danos un corazón obediente. En la mañana me tocó compartir, miserable de mí, lo decía el apóstol Pablo, no lo decía tu pariente el borracho. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos después de una enseñanza como la de hoy se sienten así? Miserable de mí, me hace falta un montón de cosas. Le he dado un montón de largas al Señor. ¿Quién me va a librar? Y a lo mejor en tu corazón el enemigo quiere sacar ventaja. Y a lo mejor te quiere hacer pensar, para Dios no es suficiente lo que ya has hecho. Pobrecito de ti, te has esforzado tanto. El día de hoy no viste el partido del América. Eso será suficiente si no nos rendimos al Señor. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y no quiere obediencia a fuerzas, quiere que le ames, para que tú voluntariamente le sigas, que nadie te tenga que obligar. El Señor te ama tanto, que aún habiéndole fallado tanto y habiéndonos equivocado tanto, y habiendo conocido tantas prédicas, tantas enseñanzas y no haber avanzado, con todo eso el Señor nos tiene paciencia. El Señor es paciente. Alguna vez conocí a una persona que decía, es que a mi pareja le cuesta trabajo entender. Usó tanta droga que quedó malito de la cabeza. Y le tengo que explicar una y otra vez. Y ya me decía una persona, mi marido está así, pero imagínate, a los 2 meses que ya me conocía, todavía a veces se le olvidaba mi nombre. Y a veces yo pienso que nosotros somos así. A veces nos olvidamos quién es nuestro Dios. Nos olvidamos muy fácil lo que nos dice en su palabra. Hay algunos que saliendo de aquí, ¿de qué habló el pastor? No sé, vamos a los tacos. Y no se acuerdan. Pero yo voy a pedir el día de hoy y vamos a pedir cada uno de nosotros que cambie nuestro corazón al Señor. Que podamos ser ovejas que confían en su pastor y que le puedan seguir. Ahí en su lugar cierren sus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy, después de esta enseñanza, nos hemos dado cuenta, mi Señor, que no somos ovejas, que somos cabritos, que hacemos lo que queremos y que cuando estamos en medio de un problema, entonces sí clamamos a ti. El día de hoy, mi Señor, te pedimos perdón por aferrarnos una y otra vez a hacer lo que nosotros queremos. Señor, para la próxima vez que se pregunte cuánto me estoy esforzando por hacer tu voluntad, ya no quiero decir un 30, ya no quiero decir un 50, ya no quiero decir un 90. Señor, que podamos decir que somos esclavos de Cristo, que podamos decir que somos la sal de la tierra, que podamos decir, mi Señor, que hemos dejado muchas cosas por seguirte a ti, que podamos decir que hemos escuchado tu llamado. El día de hoy, mi Señor, hemos escuchado tu llamado y que no nos quedamos, mi Señor, en el mismo lugar en el que estamos, sino que nos ponemos de pie y te seguimos y decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida.
Señor, sé el amo de mi vida del 100%. Enséñame, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, danos nuevamente esa hambre de tu palabra. Porque muchos piensan que están bien porque hace tiempo no van al espejo y no analizan su vida. Y no los redarguye tu espíritu porque están alejados de ti. Señor mi Dios, nuevamente sensibiliza nuestro corazón, sensibiliza nuestra mente, abre nuestro entendimiento para que te podamos seguir. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.